Bienvenidos a Fútbol Godín, el podcast de los viernes. Como siempre, David Mendoza y Miguel Ángel Tordi. El día de hoy pues vamos a hablar de esa selección que se fue a Londres en 2012, esa selección que fue a los Juegos Olímpicos a trascender, a demostrarle al mundo que los mexicanos también tenemos con qué, y que pues con la mentalidad, las ganas y obviamente el talento que tenían estos jugadores se podían hacer cosas importantes y ellos lo lograron. Pero primero que nada te saludo con muchísimo gusto, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Saludos. Ya empezaron, de hecho, los Juegos Olímpicos con México a nivel de fútbol. Se enfrentó a Francia el jueves en la madrugada, pero por eso mismo, ¿no? Creo yo que queríamos tocar este tema de los Juegos Olímpicos de 2012, porque creo que hasta cierto punto México venía un poquito tambaleante, especialmente por los partidos amistosos que habían jugado previamente en España, contra España misma y contra Japón, y que se habían visto un poco mal, ¿no? También habían tenido un descalabro en la Copa América y habían tenido también buenos torneos, pero que ciertamente no generaba la expectativa, ¿no? Se tenía dudas, por ejemplo, también cuando llegaba este Oribe Peralta, que muchos consideraban que no era Uribe. sí, sí, Oribe Peralta, que muchos no consideraban que fuese un buen refuerzo y que al final termina siendo parte importante de la selección sub-23 de ese 2012, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo la prensa le tiraba muchísimo a esta selección. La prensa era el mayor enemigo de la selección mexicana sub-23 que fue en esa ocasión a Londres a representarnos. Tampoco el primer partido de la selección en fase de grupos ayudó. Se vio a un Oribe que estaba desconectado. Se veía a un Oribe que estaba desconectado desde los partidos de preparación de esta selección y en fase de grupos el primer partido pues tampoco fue bueno, no fue bueno por parte yo creo de ninguno de los jugadores, pero lo importante que es tener jugadores de experiencia dentro del terreno de juego como fueron Salcido y Corona, que en todo momento estuvieron alentando y mencionándole a estos jugadores jóvenes que alzaron la cara, ¿no? Que era importante tener el ánimo arriba y que las cosas iban a ir mejorando poco a poco conforme ellos fueran creyendo en sí mismos, y los siguientes dos partidos de fase de grupos los acaban por ganar, acaban por ilusionar y cambiaron totalmente los papeles y los titulares de los periódicos y de los programas deportivos en México. Cambió de esta selección va nada más a representarnos, pero realmente no van por nada. Sí se pueden lograr grandes cosas y pueden traer una medalla a México, ¿no? Sí, sobre todo eso, Miguel. Yo creo que con excepción del profe Tena y de los jugadores que habían ido, yo considero que para todos en general, o al menos la mayoría, sí nos tomó por cierta sorpresa lo que consiguió esta selección. Y creo, te digo, o sea, exceptuándolos a ellos, porque considero que hasta a los propios federativos les tomó por sorpresa, ¿no? Ahorita antes de que comenzáramos el programa, incluso hablábamos del documental que se veía, ¿no? Que vimos y que está en YouTube por si lo quieren llegar a buscar, sobre el sueño de 2012, donde Cristian Martinoli, un narrador importante del país, hablaba, ¿no? Sobre que tú le preguntabas a los federativos por qué ganó México y por qué también suele perder o fracasar México y no te saben responder, ¿no? Y que desafortunadamente pareciera ser que esto no es algo que México lo trabaje, sino que es algo que parece que aparece por cuestión de generación espontánea y si vuelves a tener la fortuna, puede volver a acontecer. Para estos Juegos Olímpicos se le ha vuelto hasta cierto punto a invertir, porque también hay que entender o hay que hablar, creo yo, que en este verano pues hay dos torneos que juega la selección a la vez, que es la Copa Oro y que también es estos Olímpicos, y que se le priorizó, ¿no? A los Olímpicos se decidió que ellos llevaran a sus mejores futbolistas y que se agradece, ¿no? Y lo que comentabas, ese liderazgo que se le ha puesto a esta selección de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mucho de ello fue gracias a ese buen trabajo, creo yo, te digo, insisto, para mí del entrenador que fue Tena y los jugadores que llevaron, ¿no? Salcido y
Corona sobre todo, que incluso, ¿no? En el propio documental hablaban de los apodos que le ponían a todos, pero a Corona no, porque él era el capitán y a él se le respeta, ¿no? Entonces, yo sí creo que ojalá esto sea más, poco a poco se empiece a trabajar más como un proyecto de los federativos y no como de, a ver qué pasa, o a la mera hora sí te apoyamos, pero en el recorrido realmente no te vamos guiando, ¿no? Y creo yo que México sí tiene ese potencial, porque ya ha sido campeón del mundo a nivel sub-17, ya como comentábamos, ha ganado el oro olímpico con la sub-23, entonces habla de que en fuerzas básicas a nivel deportivo sí tiene la calidad, falta que se le dé este respaldo que me parece que es igual de importante a nivel estructural, porque esto puede ayudar a mejorar muchísimo el fútbol mexicano a futuro, ¿no? Y que esto pues engalanó Sí, en una medalla. sí, y también lo que te menciono de nosotros como medios de comunicación, pues no tirarles tanto, ¿no? En este caso, este equipo venía de ganar el Esperanzas de Tulum, venía de ganar los Panamericanos, o sea, era un equipo que ya había conseguido cosas importantes para México y sin embargo por una pretemporada en la que sí fue mala y sí se veía un equipo, más bien no se veía como un equipo, sino que se veían muy partidas las líneas, les costaba mucho trabajo hacer su trabajo a los jugadores en todas las líneas. Entonces yo creo que no por ver 2, 3 partidos malos quiere decir que todo lo que pasó en el pasado y que tampoco era tan pasado, sino que era el pasado reciente, pues se tire a la basura, ¿no? Y estos medios todo el tiempo estuvieron atacando y atacando y atacando a la selección mexicana, atacaban a Oribe Peralta, que porque estaba muy flaco, situaciones que se me hacían totalmente ridículas, porque pues Diego Reyes también estaba muy flaco, muchos jugadores estaban muy flacos y eso no les impedía hacer su trabajo bien, ¿no? Ahora, lo que mencionábamos de Oribe, de que pues, tal vez no llegó en su mejor momento, pero al final acabó por funcionar, acabó por darle la medalla de oro a la selección mexicana y se complementó muy bien con este grupo de chavos que pues a futuros parecía que iban a darnos más que una medalla de oro. El caso de Giovanni Dos Santos, el caso de Marco Fabián, jugadores que en esos Juegos Olímpicos parecían unos cracks y nos ilusionaron a todos en general. Entonces, yo creo que ellos quedaron a deber a futuro, pero hicieron su chamba en el momento más importante, que era los Juegos Olímpicos, y que fue la final contra Brasil, que traía figuras importantes como Neymar, como Marcelo, como Hulk, Oscar, o sea, era un equipazo también el de Brasil. Y yo creo que esta medalla se ganó desde el partido de cuartos de final contra Senegal, cuando iban ganando 2-0 y parecía que ya la selección mexicana estaba en las semifinales y de repente Senegal les remonta, les empata el partido, se van a tiempo extra y ahí es cuando se notó que la mentalidad de estos chavos y sobre todo lo que Tena les inculcó era totalmente distinto a lo que habíamos visto en otras selecciones que se venían abajo en estos momentos, sobre todo cuando se empezaban a complicar las cosas y mete gol Giovanni, luego mete gol Herrera y se acaba por completo Senegal. Yo creo que desde ahí México ya tenía la medalla de oro, simplemente había que pasar ese recorrido, no sé tú qué pienses. Sí, yo creo que aquí hay que analizar, bueno, hay que ver, ¿no? Lo que comentas creo que puede ser cierto sobre lo de la medalla. Yo creo que a México muchas veces le pasa de que cuando es más rival él que el contrario, muchas veces se termina por poner nervioso, ¿no? Y, y creo que eso no le ayuda mucho. Y muchas veces cuando él es inferior, se levanta anímicamente, ¿no? Ante el rival. Y en este caso, yo creo, por ejemplo, con Brasil, creo que ellos se sentían tan seguros de sí mismos que por momentos yo creo que Brasil mismo se sintió sobrado por la calidad que tenían sus jugadores y que eso no benefició a ellos a lograr levantar la medalla. Bueno, no levantaron ningún título, levantaron, simple y sencillamente se colgaron la medalla, pero creo que
eso fue el punto a favor de México, que, y te digo, lo podemos ver ahí en el documental con los testimonios y cómo convivían ellos, sobre todo porque me parece que se mantenían sencillos o hasta cierto punto humildes, se sentían seguros de que tenían capacidad, pero no se sentían sobrados. Y creo que eso era una parte importante, Miguel, para que ellos pudieran realmente levantar levantar, sigo con el levantar, que pudieran colgarse esa medalla. Creo que eso era un aspecto sumamente importante, ¿no? Porque aparte de todo, te digo, o sea, si echamos para atrás un poco del análisis, o sea, Javier Hernández, Memo Ochoa en ese momento, y no recuerdo qué otro futbolista dijeron que no les interesaban los Olímpicos y que preferían no ir. Aparte de eso, en 2011, cuando ocurre la Copa América, hubo 8 jugadores de la sub-23 que fueron cesados en dicho torneo por una cuestión de indisciplina, que fueron Israel Jiménez, Néstor Vidrio, David Cabrera, Jorge Hernández, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Javier Cortés, Néstor Calderón. O sea, algunos de estos pues cumplen su castigo con selección, pero lo cumplen adecuadamente y creo que esto le ayudó, ¿no?, a la selección, sobre todo que el desmadre que hacían, creo yo, Miguel, era hasta cierto punto sano, ¿no? No se pasaban. Y creo que eso era lo importante que muchas veces nos termina por faltar a nosotros como mexicanos, ¿no? De que muchas veces echamos el desmadre un poquito de más y terminamos por dejar por la borda el buen trabajo que hacemos, ¿no? Y creo que eso no solamente pasa con selección a nivel menor, sino también en la mayor y sobre todo en la mayor y en instancias o en competencias importantes como la Copa del Mundo, ¿no? Sí, el caso más reciente es antes de Rusia 2018, en donde la fiestita del Chicharito por su cumpleaños, en donde invitan a escorts y van varios futbolistas de esa selección, futbolistas importantes, y pues se acaba siendo un desastre por completo, que aunque nos quieran vender el hecho de que pues le ganaron a Alemania y que la fiesta no influyó, claro que influyó. Se ve el caso ahí de Héctor Herrera, que al final tuvo un problema familiar por culpa de esa fiesta y claramente pues no estaba totalmente al 100 en el Mundial, estaba pensando en su familia, en todo ese tipo de situaciones y eso se acaba por reflejar en los partidos. Entonces sí me parece que lo que mencionas es importantísimo. Sí echaban desmadre, claro que sí, jugaban videojuegos, jugaban billar, jugaban ping pong, todo eso lo hacían y todo lo que hacían lo hacían como grupo, que eso también es importante porque cuántas veces no se ha escuchado de la selección mexicana que está dividida en distintos grupitos, ¿no? No es una selección unida por parte de todos, sino que cada quien tiene un grupito y ahí se están dividiendo. Entonces me parece importantísimo esto de esta selección, que todo el grupo era un grupo completo y no se dividía, y que aparte pues echaban desmadre todos juntos y era sano, ¿no? Se molestaban y si molestaban a uno, todos lo molestaban, si molestaban al otro, todos lo molestaban, tomaban a broma hasta ciertas situaciones que la prensa decía, como que Oribe no metía ninguna, y entonces ahí se ve que en el entrenamiento le estaban molestando y todavía se estaban echando un minigolf. Y justo antes de que entrara la pelotita, cuando Oribe le pega, HH la saca y se empiezan a reír de que no mete ninguna. Ese tipo de situaciones que al final son sanas, ¿no? Y como también lo mencionó, me parece que fue Salcido, les mencionó a los jugadores jóvenes pues que los problemas externos no eran problemas, o sea, lo que dijera la prensa, eso, que no lo tomaran en cuenta. Los problemas que realmente deben de tomar en cuenta son los que están en el interior del grupo. Entonces, yo creo que eso también fue importante, porque en sí lo que nos muestran en el documental es que entre ellos no había ningún problema, que era un grupo muy unido y que esto pues acabó por ayudarles a conseguir el objetivo más importante, que era la medalla de oro, ¿no? Ahora, esto me parece también interesante porque yo siento que este grupo de Tokio 2020, que se está haciendo en el 2021 por el caso de la enfermedad, es muy unido también. Y también vemos una situación muy similar, ¿no? De Guillermo Ochoa y de Romo nadie dice nada, que el mismo caso que fue en ese entonces
Corona y Salcido, que aparte me parecen jugadores muy similares y en momentos muy similares de sus carreras. Y del que están constantemente atacando es ahorita a Henry Martin y a Oribe Peralta en ese momento. Entonces esperemos y viendo cómo están este tipo de similitudes, esperemos y se consiga otra vez el oro, ¿no? Sobre todo porque igual me ilusiona mucho que tenemos jugadores de muchísima calidad y que no nada más en sus categorías y en sus clubes, sino que ya han estado en selección mayor y han sabido demostrar el nivel y la calidad que tienen, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a meternos en este negocio de la comunicación deportiva, Miguel, en un programa de un medio en el que estábamos tú y yo, que le dije a nuestro compañero Eder Guzmán, que le dije, las cosas no suceden dos veces del mismo modo, que eso lo había dicho Aslan de las Crónicas de Narnia, y ahorita con lo que comentabas, es cierto, casi las cosas se están acomodando de esa misma manera, e insisto, ¿no? Yo creo que faltó que le hubiera dado el PSG permiso a Mbappé para que él supliera ese lugar que en ese momento era un joven Neymar, que era ese chico que estaba deslumbrando en Brasil, y creo que eso quizás le falta a estos Juegos Olímpicos, ¿no? Ese futbolista extraordinario que en su momento fue el brasileño, porque hoy es cierto, me parece que Francia es una selección bastante complicada y sobre todo tiene a uno de los a su capitán, que es Guiñac y que pues, prácticamente conoce a gran parte del plantel mexicano porque él juega aquí en México. Taubín, pues bueno, es el próximo futbolista, supongo que en teoría va a ser emblema de los Tigres. Entonces tenemos a dos franceses que juegan aquí, ¿no? Y que quizás eso pueda complicarles un poco en el camino a la recta final a México, ¿no? Pero yo sí creo que, como bien comentas, ¿no? Este Henry Martín de momento no da esa esperanza. Probablemente el ideal habría sido Raúl Jiménez en dado caso de que no hubiese acontecido lo de su fractura, que aparentemente ya empieza a estar un poquito mejor, pero creo que sí, ¿no? Memo Ochoa me parece que a diferencia de Romo, creo que Memo Ochoa con Jesús Corona sí tenían como ese porte de ser los capitanes y de ser los guardianes. Ya Ochoa, obviamente, ya un arquero muchísimo más experimentado que el propio Corona en ese momento. Pues Corona creo que tenía 31 años en aquellos Olímpicos. Entonces, ya Ochoa ya está próximo a llegar al cuarto piso, entonces la experiencia también es muchísimo mayor. En el caso de Romo, yo creo que Salcido era muchísimo más líder, más futbolista incluso, que aparte de todo ya había pisado Europa, entonces sí siento que los refuerzos de estos olímpicos sí están un poquito más flojos, pero también el envío anímico que trae Romo por haber campeonado después de veintitantos años con Cruz Azul, creo que eso le puede venir bastante bien. Aparte creo que hay no solo uno, sino hay más futbolistas en esta selección. Entonces, sí, ¿no? Como bien comentas, hay ciertos ingredientes que se están repitiendo y pues el ideal, creo yo, es que ese oro olímpico se vuelva a acontecer, ¿no? No sé si realmente estos olímpicos sean el logro más importante que haya tenido la selección mexicana en general, porque creo que por ahí se llegó a ganar una confederaciones contra Brasil. Entonces, Sí, la yo creo que Confederaciones. yo creo que también desvalorar tanto ese trofeo, que si bien es cierto ya no se disputa, pero creo que también fue importante porque aparte de todo fue con la mayor, ya es a nivel mayor, ¿no? Pero sin duda yo creo que esos olímpicos nos hicieron creer que el fútbol tiene esa capacidad, ¿no? Porque muchas veces nos desilusionamos, ya lo hemos comentado, Miguel, o sea, Corea 2002, tuviste la puerta, en 2014 estuviste a poco también, y hubieses probablemente trascendido más allá, hubieras probablemente llegado hasta semifinales, porque tenías a Costa Rica en cuartos, o sea, han habido acontecimientos que a México muchas veces las desaprovecha, y en 2012 no lo hizo, pero sobre todo creo yo porque
se sentían seguros de sí mismos, pero no se pasaban, no se crecían, simple y sencillamente se mantenían con confianza, pero no sobrados, no eran unos sobrados, y creo que eso es muy importante y espero que esta selección se mantenga así, porque creo que, te digo, para mí mi hipótesis sigue siendo que esto es más a nivel deportivo, la calidad de los futbolistas y no un tanto de los directivos. Yo le doy muy poco mérito a los directivos realmente. Sí, y la mentalidad también fue parte Sí, sí. fundamental, aparte del nivel futbolístico de estos jugadores. Esa mentalidad de no conformarse ya con haber llegado a la final, sino que ir en búsqueda del oro y todo el tiempo apoyar a sus compañeros, ¿no? Porque el caso de Giovanni Dos Santos, que dio unos Juegos Olímpicos espectaculares, que no pudo estar en la final por cuestiones de salud, de que se lesionó, pues todos sus compañeros todo el tiempo lo apoyaron. Oribe Peralta mete el gol y literalmente todos van y celebran, mostrándole a Giovanni Dos Santos que pues es un jugador importante y que pues es un triunfo también de él. Entonces yo sí creo que este tipo de situaciones son importantes y era necesario mencionarse que esta unión de grupo y esta situación acabó por ayudar pues a la selección mexicana a conseguir la medalla de oro en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012 en Wembley, en un estadio espectacular contra una selección brillante de la cual se esperaba muchísimo, y al final no acabaron por conseguir el oro, y México sí consiguió el oro contra esa selección de la cual se esperaba muchísimo, ¿no? El caso de Hulk, que acabó por darle un gol a la selección de Brasil, y después da un centro espectacular, casi con la mano hacia Oscar, que acaba por fallarlo en los últimos segundos del partido. Entonces yo sí creo que ellos quedaron a deber. La selección mexicana demostró el nivel de futbolistas que tenía y que tiene, porque todavía algunos de ellos siguen jugando fútbol. Yo me quedo con esa situación y me quedo con la unión de grupo de esta selección mexicana en lo que fueron los Juegos Olímpicos, y espero realmente que ahorita en Tokio se vuelva a repetir la historia y México vuelva a conseguir la medalla de oro, porque yo creo que estos jugadores tienen la capacidad, tienen el nivel y sobre todo tienen a jugadores refuerzos que tienen mucha experiencia y que les pueden aportar muchísimo, tanto por liderazgo como en lo futbolístico, ¿no? Sí, sí, Miguel. Mira, yo creo que fue muy bonito porque incluso ahí veíamos las David. motivaciones. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Te digo, te decía, creo que las motivaciones de los jugadores en general eran muy lindas. Por ejemplo, Marco Fabián comentaba de que pues quería que quería lograr consagrarse con el oro por su hermano, ¿no? Que en paz descanse. Y triste ver que con los años muchos de estos futbolistas se terminan por devaluar, ¿no? Se terminan por, no sé, algo les pasa, ¿no? Esperemos que esta próxima generación eh, ese hambre lo sostenga, ¿no? No solamente se quede cuando son jóvenes, sino hasta el último día de su carrera sigan teniendo esa hambre y que puedan retirarse a gusto, ¿no? Que no solamente que el dinero no los carcoma, sino que llegue el momento en que digan, ¿sabes qué? Ya hice lo mejor y ya puedo ahora sí retirarme. Eh, Creo que te perdí. Sí, así Miguel, es, ¿estás David. ahí? Esta situación. Y aparte, lo hablabas antes de este mensaje final que das en el programa, de que ellos tenían una convivencia, ¿no? Un desmadre
sano, y varios de estos jugadores que estuvieron en el desmadre sano en esta concentración acabaron en fiestas pues que ya no eran sanas, con mucho alcohol y escorts y situaciones así en selección mexicana. Entonces fue como ahí el contraste, ¿no? Pasar de lo sano a lo que ya no, y se demuestra pues también en su nivel futbolístico, porque cuando empezaron con este tipo de situaciones, que hasta ya le bromeaban a Giovanni Dos Santos que era el fiestitas y mucho alcohol, pues vemos que su nivel futbolístico bajó totalmente, tanto de Marco Fabián como de Giovanni. Entonces yo creo que en esa situación sí influyó esas cosas. Esperemos entonces que esta selección mexicana sí consiga por lo menos una medalla, pero yo espero que consigan la de oro porque realmente tienen la capacidad. Y pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, David, y muchas gracias a toda la gente que nos vio. Hasta luego.